sistema hidráulico. Esa es la clase que está programada para el día de hoy. Componentes fundamentales de un sistema hidráulico. ¿De qué se trata esta clase? Se trata de conocer cada uno de los sistemas ya que está compuesto un sistema hidráulico. Para poder entender mejor, vamos a pasar un vídeo en la cual más o menos para podernos ubicar ya y poder entender mejor ya todo este sistema hidráulico. En el grupo correspondiente a la fuente de energía, la energía mecánica es transformada en energía hidráulica y además es acondicionado el líquido del sistema. Los componentes principales de este grupo son el motor, la válvula de seguridad, el depósito de aceite y la bomba. Aquí apreciamos una bomba de engranajes exteriores. Esta bomba es capaz de generar una corriente continua de líquido y funciona de la siguiente manera. La cámara de aspiración está conectada al depósito de aceite. Cuando giran las dos ruedas dentadas, cada vez que un diente abandona su encaje, aumenta ligeramente el volumen de la cámara. De esta manera va generándose una depresión en la cámara de aspiración, con lo que el aceite del depósito es succionado hacia dicha cámara. Los vanos entre los dientes son los espacios encargados de transportar el aceite hacia la cámara de presión. Los dientes que están encajados evitan que el aceite retorne por el centro. A continuación, el aceite pasa de la cámara de presión hacia el conducto en la medida en que va siendo desplazado por el aceite, que sigue siendo transportado por el sistema de ruedas dentadas. Sin embargo, en un primer término, la bomba no genera presión, sino solamente un flujo del líquido. Solo cuando el líquido se encuentra con una resistencia, por ejemplo un obstáculo en el tubo o una carga, como en el caso de la plataforma elevadora, se va generando una presión. Si la presión es superior a la resistencia de la carga, empieza a avanzar el émbolo hasta alcanzar su posición final. Si en estas circunstancias la bomba continúa transportando líquido y en consecuencia aumenta la presión, en algún momento se produce el evento, ya sea del tubo, de la bomba o del cilindro. Una válvula limitadora de presión se encarga de evitar este desenlace. Las válvulas limitadoras de presión tienen la función de evitar que aumente la presión en el sistema por encima de un valor previamente definido. Funcionan así. Si la presión se acerca al valor máximo determinado con antelación, la válvula empieza a abrir el paso, con lo que una parte del aceite vuelve a fluir hacia el depósito. Si la presión sube hasta el valor máximo, se abre el paso totalmente, con lo que fluye todo el aceite hacia el depósito. De este modo se evita que continúe aumentando la presión dentro del sistema. El depósito de aceite cumple con varias funciones. En primer lugar, contiene el aceite que necesita el sistema, y además se encarga de acoger el aceite sin presión que proviene del sistema. En segundo lugar, en él se enfría el aceite. Además, en su interior también tienen que segregarse las partículas en suspensión, el agua y el aire. Para ello es necesario que el aceite esté el tiempo suficiente en el depósito. En consecuencia, este tiene que ser suficientemente grande. Antes de que el aceite fluya nuevamente del depósito hacia el sistema, pasa por un filtro, en el cual se retienen las impurezas residuales. Aproximadamente un 70% de los fallos sufridos por sistemas hidráulicos se deben a impurezas contenidas en el aceite. Por ello es muy importante cambiar el cartucho de los filtros cuando sea necesario. A propósito de filtros, los hay incorporados en el conducto de aspiración o los tubos sometidos a presión o también en el tubo de retorno. La válvula reguladora de presión. Si en un sistema hidráulico existen, por ejemplo, dos elementos de accionamiento que deben aplicar dos fuerzas diferentes y que en consecuencia requieren presiones diferentes también, entonces una válvula reguladora de presión permite limitar la presión a un nivel más bajo para una de las unidades de accionamiento. La presión presente en la salida de la válvula actúa sobre un émbolo de maniobra. Se aumenta la presión y poco antes de alcanzarse la presión previamente ajustada, el émbolo es desplazado en contra de la fuerza del muelle. Esto puede suceder incluso mientras que el émbolo de un cilindro esté en movimiento. Una vez alcanzada la posición final, la presión continúa aumentando.
Entonces el émbolo de mando cierra totalmente el conducto que se encuentra bajo presión, con lo que evita que se rebase el valor de la presión ajustado en la válvula reguladora. Las válvulas de vías tienen la función de dirigir la dirección que toma el aceite hidráulico. Esta es una válvula de dos vías con su respectivo símbolo. Tiene dos conexiones y dos posiciones. Veamos cómo funcionan. En una de las posiciones el paso queda cerrado, mientras que en la otra el aceite puede fluir porque el paso está abierto. Tal como lo indica su nombre, la válvula de dos vías tiene dos posiciones y tres conexiones, una de ellas, por ejemplo, para la bomba, otra para el elemento de accionamiento y la tercera para el depósito. En esta válvula la posición normal cierra el paso hacia la conexión que lleva hacia la bomba. Cuando la válvula es accionada, el aceite puede fluir hacia el cilindro. El émbolo avanza. Al soltarse la válvula, se interrumpe la corriente de aceite que se encuentra bajo presión. En el ejemplo que observamos aquí, una fuerza exterior actúa sobre el émbolo, moviéndolo hacia su posición final posterior, con lo que el aceite puede fluir hacia el depósito, ya que en la válvula ahora está abierto el paso respectivo. Esta es una válvula de dos vías, es decir, una válvula que tiene 4 conexiones y 2 posiciones. En este caso, la válvula tiene una conexión adicional para un elemento de trabajo. En el caso de la válvula de 2 vías, el aceite sometido a presión es guiado hacia una de las 2 conexiones de trabajo, dependiendo de la posición de la válvula. Ello significa que esta válvula puede ser utilizada, por ejemplo, para controlar un cilindro de doble efecto. En esta posición, el aceite sometido a presión es guiado hacia la cámara de la izquierda, con lo que el émbolo avanza. El aceite de la cámara derecha fluye hacia el depósito a través de la válvula de 2 vías. Al conmutar cambian las 2 vías para el aceite, con lo que el émbolo vuelve a retroceder. En esta configuración, el cilindro está avanzado si la válvula se encuentra en su posición normal. Cuando es activada, el cilindro retrocede. El cilindro de simple efecto. Aquí vemos un cilindro de simple efecto con su respectivo símbolo. Vemos que está dotado de una conexión para el conducto de servicio. Observemos cómo funciona. Cuando fluye aceite hacia la cámara, se genera una presión de trabajo y el émbolo avanza. Este cilindro únicamente puede trabajar en una dirección. Aunque ahora baje la presión, no pasa nada. El émbolo solo vuelve a retroceder cuando se aplique sobre él una fuerza desde fuera. Dicho sea de paso, el émbolo no es capaz de separar al 100% las 2 cámaras del cilindro. Así, en el transcurso del tiempo, va entrando algo de aceite en la cámara que no está sometida a presión. Este aceite es guiado hacia el depósito a través de un tubo para aceite de fuga. El cilindro de doble efecto. El cilindro de doble efecto se distingue por sus 2 conexiones útiles. Veamos cómo funciona. El cilindro de doble efecto es sometido a presión alternadamente en ambos lados para ejecutar los movimientos de avance y retroceso. Ello significa que puede ser utilizado para realizar trabajos en ambas direcciones, es decir, para empujar y tirar. El cilindro retrocede más rápidamente que avanza. ¿Por qué? Aquí vemos por qué. La cámara del lado del vástago es más pequeña. Además, la superficie útil del émbolo es más pequeña por la presencia del vástago. En la práctica se suelen utilizar cilindros con una relación definida entre las 2 superficies del émbolo y, en consecuencia, entre los volúmenes de las 2 cámaras. Tal relación suele ser de exactamente 2:1. Estos cilindros son denominados cilindros diferenciales. De lo dicho se deduce lo siguiente. Si la fuerza F1 igual a P por A, y si la fuerza F2 igual a P por A entre 2, ello significa que la fuerza vigente en el movimiento de retroceso es la mitad de la fuerza aplicada al avanzar. Sin embargo, la cámara del lado del vástago, teniendo la mitad del volumen y siendo igual al caudal volumétrico, se llena en la mitad del tiempo con aceite. Ello significa que el émbolo retrocede a la doble velocidad. Asimismo, el caudal volumétrico de aceite de reflujo también es el doble, porque necesariamente tiene que refluir la doble cantidad de aceite en el mismo tiempo. Por ello se produce una presión dinámica. Estas circunstancias tienen que tomarse debidamente en cuenta al elegir un cilindro hidráulico. El líquido sometido a presión contenido en sistemas hidráulicos cumple con varias funciones. Primera, transmite la energía generada por la presión. Segunda, además se encarga de la lubricación de las piezas móviles.
Adicionalmente protege las partes metálicas frente a la corrosión. Tercera, asimismo descarga el calor residual ocasionado por la fricción del flujo de aceite en sistemas hidráulicos. Cuarta, finalmente, el líquido se encarga de transportar las partículas desprendidas por las piezas móviles hasta que son retenidas por un filtro. Los sistemas hidráulicos suelen funcionar con aceites minerales o sintéticos. Se trata de aceites de baja viscosidad. Aquí vemos un aceite con un elevado grado de viscosidad, lo que significa que se trata de un aceite muy denso. Mediante aditivos es posible modificar las propiedades físicas de los aceites. Ello significa que los aceites pueden ser adaptados a las aplicaciones específicas agregándoles las sustancias respectivas. Y dicho sea de paso, que los aceites pueden ser comprimidos un 7% aproximadamente, es decir, muchísimo menos que el aire. Esta es una de las razones que explica la precisión de los sistemas hidráulicos. El punto de partida siempre es la ley de Pascal. Luego la prensa hidráulica, la que evoluciona y se convierte en la gata hidráulica. Esta pequeña máquina toma energía mecánica del movimiento de la palanca y la convierte en energía hidráulica en el bombín. Luego toma esta energía y la convierte nuevamente en energía mecánica en el pistón de salida. Es un conversor de energía. En una gata o prensa se acciona un cilindro de simple efecto. ¿Qué debemos de agregar o cambiar si ahora queremos accionar a un cilindro de doble efecto? Para ello debemos de conocer las características y las partes de un cilindro de doble efecto. Tiene dos vías de acceso, A y B, las cuales podemos identificar como la vía del lado del vástago y la vía del lado del émbolo. El vástago, el émbolo, los que juntos forman el pistón, y el cilindro. En su conjunto, su geometría es sumamente importante en una instalación hidráulica, ya que definirá las capacidades de fuerza que podrá aplicar en sus movimientos de salida y entrada, tal como lo comentamos en otra oportunidad. Si asumimos que el cilindro está sujeto y el vástago se mueve, entonces cuando entra caudal por la vía del lado del vástago y sale caudal por la vía del lado del émbolo, el pistón entra. Cuando entra caudal por la vía del lado del émbolo y sale caudal por la vía del lado del vástago, el pistón sale. Por lo tanto, esta es la conexión entre las vías de P hacia A y B hacia T que deberíamos hacer al circuito para que el pistón entre. Y esta es la conexión entre las vías de P hacia B y A hacia T que deberíamos hacer para que el pistón salga. Para que el pistón pueda detenerse a mitad de carrera, podríamos plantear un bloqueo total de las cuatro vías P, T, A y B. Pero esto representaría un problema, ya que si alguien acciona al bombín, entonces el fluido alcanzaría máxima presión para poder salir hacia tanque a través de la válvula limitadora de presión. Por ello es preferible, para este caso, tener un sistema de descarga de P hacia T, pero mantener bloqueadas las vías A y B para poder sostener las cargas en el pistón. Así, si el bombín es accionado, no se generará presión, ya que el fluido se descargará hacia tanque a presión cero. Por lo tanto, utilizaríamos una válvula distribuidora de 4 vías P, T, A y B y 3 posiciones A0B de accionamiento manual, retorno por muelle, centro P a T descargado y con vías A y B bloqueadas. Si cambiamos el accionamiento de la válvula distribuidora
de manual a eléctrico, pero mantenemos la estructura interna de la válvula, los elementos accionantes serían ahora los solenoides I1 e I2, los que a su vez se energizarían al pulsar el pulsador S1 y S2. Luego tendríamos una válvula distribuidora de 4 vías, 3 posiciones, accionamiento eléctrico, retorno por muelle, con centro de PAT descargado y A y B bloqueados. Al energizar al solenoide I1, la válvula se acciona a la posición A y el pistón sale. Al energizar el solenoide I2, la válvula se acciona a la posición B y el pistón entra. Veamos ahora cómo se realiza un control de velocidad del actuador. Si agregamos una válvula de estrangulación con válvula check en la línea B de la manera mostrada, y ahora hacemos una lectura del plano oleohidráulico donde debemos de razonar con la lógica descrita e imaginar el desplazamiento de la válvula, tendríamos lo siguiente. Al pulsar S1 se energiza el solenoide I1, actúa la válvula distribuidora a la posición A y el fluido pasa de la vía P a la vía B. Al pasar el fluido por la válvula check, el pistón sube rápido, sale por la vía A y se dirige al tanque. Al pulsar el pulsador S2, se energiza el solenoide I2, actúa la válvula distribuidora, el fluido pasa de la vía P a la vía A, baja lentamente el pistón por la contrapresión creada por la válvula de estrangulación, sale por la vía B y se dirige al tanque. Muy bien, a partir del siguiente circuito podemos reemplazar todos los elementos del bombín de accionamiento manual por el de una bomba en general accionada manualmente, o una bomba en general accionada por un motor eléctrico, o una bomba en general accionada por un motor de combustión interna. Tomemos el siguiente circuito como un sistema oleohidráulico típico, y si solo reordenamos los componentes, llegamos a la siguiente forma. El que representará de ahora en adelante a un sistema oleohidráulico en general, y lo denominaremos sistema oleohidráulico convencional. Identifiquemos los elementos representados. ¿Estamos listos? Bomba oleohidráulica, motor eléctrico, acoplamiento, manómetro, válvula distribuidora de 4 vías y 3 posiciones, con accionamiento eléctrico y retorno por muelle, centro de PAT descargado y con vías A y B bloqueadas, válvula de estrangulación con check, cilindro de doble efecto, válvula limitadora de presión regulada en 200 bares, indicador de suciedad del filtro, válvula check haciendo el papel de bypass, filtro y tanque. Un sistema oleohidráulico puede tener muchas válvulas, diversos tipos de actuadores, regulaciones e infinitas aplicaciones, las que estudiaremos posteriormente. Pero debemos de resumir que todos los sistemas oleohidráulicos tienen siempre 3 partes. Bomba, la que convierte la energía mecánica en energía hidráulica. Válvulas, las que controlan la presión y el caudal. Y actuador, el que convierte la energía hidráulica en energía mecánica. Ahora podemos identificar con facilidad los elementos, las partes y las funciones que cumplen en un sistema oleohidráulico real como el que se muestra. En conclusión, hemos mostrado la evolución desde la prensa hasta un sistema hidráulico típico. Leemos el plano
y reconocemos sus partes. También no. A ver muchachos, ¿qué les pareció ese vídeo? Aló, Atanasio, Salazar, Sí, profesor. ¿qué les pareció ese vídeo? Sí, sí. ¿Lo están viendo? ¿Lo vieron o no? No se le escucha muy bien. ¿Vieron el vídeo o no vieron ese vídeo? ¿Ah? Sí, maestro. Sí. Ya, listo. No se escucha muy Ya, listo. se le escucha entre ¿Que no se escucha bien? su voz no se le escuchaba bien, digo. ¿Y ahorita ya me escuchan? ¿Me escuchan ahora? Sí. Se escucha, Ya, se listo. escucha borroso. Un poco borroso, pero se escucha. Pero sí se escucha bien. Sí. Ya, listo. Bien. Un sistema, un sistema hidráulico es el siguiente, miren, escuchen, ya, es un multiplicador de fuerza hidráulico. Hemos dicho que un sistema hidráulico se basa en función a Pascal, ya, en función a la ley de Pascal. Pascal ya nos dice que un líquido, la potencia del líquido o la energía del líquido se transmite en igual intensidad en todas las paredes del recipiente. Eso es lo que nos dice. ¿Ya? Por lo tanto, yo puedo multiplicar la fuerza. ¿Qué es lo que tengo acá? Tengo menor área. Acá tengo mayor área. Acá tengo una fuerza 1 y acá tengo una fuerza 2. Con una pequeña fuerza yo puedo multiplicar esta fuerza en función ya a la ley de Pascal, ya que la presión es la misma en el líquido, con un émbolo chiquito. Sobre este criterio se basa el sistema hidráulico para poder hacer ya el multiplicador de fuerzas. Lo observamos acá. Un sistema con palanca, multiplicador de fuerza mecánico y multiplicador de fuerza óleo hidráulico. ¿Qué es lo que tenemos acá? Acá estamos aplicando un bombín. Con ese bombín, con una pequeña fuerza, estamos ya elevando una gata hidráulica, ya por medio ya de un multiplicador de fuerzas óleo hidráulico. Observen acá, a este sistema de acá, nosotros le hemos agregado una válvula antirretorno. ¿Para qué hemos agregado esta válvula antirretorno? Tanto ya en este punto de acá y en este punto de acá. Ahí tenemos las válvulas antirretorno. ¿Para qué? Para que la presión que tenemos acá y la presión de aceite que tenemos acá no regrese no regrese al tanque. Acá succiono yo esta palanca. Al succionar esta palanca en este sistema hidráulico,
¿Qué es lo que hago? Simplemente al succionar jalo esta vía que tengo acá y el aceite se introduce en este sistema. Cuando bajo la palanca, el aceite que se ha introducido acá ya no va a regresar al tanque, puesto que acá tengo una vía, una válvula antirretorno. La presión misma hace vencer a este resorte y por lo tanto el aceite va a pasar ya hacia este conducto para que la carga ya se eleve. Esa es la función de las válvulas antirretorno en este sistema. Vuelvo a reiterar, un sistema hidráulico tiene dos válvulas antirretorno. No importa en la posición donde vayan, pero siempre van, uno va al lado del tanque y otro va al lado del pistón o del elemento de trabajo. A la entrada y la salida de la bomba, que también puede ir. Cuando yo levanto el bombín, cuando yo levanto acá el bombín, succiono aceite, puesto que al succionar esta válvula cede y el aceite que tengo en el tanque se desplaza por esta cañería y llega hasta acá. Cuando bajo hacia abajo el bombín, el aceite no retorna al tanque, puesto que aquí se cierra y acá se abre esta vía. ¿Para qué? Para que se genere la fuerza y pueda levantar el peso. Nuevamente, otra vez hago otro movimiento. La presión que hay acá no regrese al tanque. ¿Por medio de qué? Por medio de esta válvula antirretorno que permite que no regrese. Ya se cierra. Eso me permite levantar la palanca. Al levantar la palanca, succiono el aceite que está acá. Bajo la palanca, se cierra esta válvula de acá, se abre este conducto y me permite irle elevando el peso. Ese es el principio de la bomba hidráulica, de la gata hidráulica. Ahora miren, miren lo que tenemos acá. A este sistema hidráulico, ¿qué le hemos incorporado? Le hemos incorporado una válvula de acá, esta válvula es una válvula que limitadora de presión. ¿Qué significa esto? Esta válvula limitadora de presión, cuando la presión es mucha acá, yo puedo abrir esta válvula de acá. ¿Para qué? Para que el conducto, o sea, el aceite a presión que tengo acá, regrese nuevamente y vaya hacia el tanque. Permite el retorno del pistón de simple efecto debido a su propio peso o fuerza externa. Este es el esquema típico de una gata de presión. Ahí tenemos, miren. Entonces la presión que estamos ejerciendo acá, llegué hasta el punto más alto acá del peso, ya lo subí. Ahora quiero bajar. Para bajar, abro esta válvula que tenemos acá. Abrimos esta válvula que tenemos acá y todo el aceite que tenemos acá, ¿a dónde regresa? Regresa al tanque. ¿Por qué? Porque esta válvula antirretorno que tengo acá se cierra. Entonces todo el conducto está regresando al tanque. Este es el esquema completo de una gata hidráulica. Observen acá cómo es que funciona. Sistema muy frecuente con una válvula limitadora de presión
con una válvula limitadora de presión o válvula de seguridad. ¿Ya? Es un sistema hidráulico muy frecuente que se emplea, ¿ya? Que se emplea, ¿ya? En las prensas y en las motocargas. ¿Qué es lo que tenemos acá? Hemos completado, mire, tenemos nuestra prensa manual, en este caso es un bombín, ya que estamos, cuando baja, estamos succionando, ya el fluido hidráulico hacia el sistema. Se levanta ya la gata. Quiero regresar nuevamente, aflojo esta llave y el líquido a presión que está acá en este conducto, ¿no?, del cilindro regresa nuevamente. Pero si por una casualidad ya la presión es demasiada, tengo esta válvula de seguridad o esta válvula limitadora de presión. Ya esta válvula limitadora de presión o válvula de seguridad, ¿qué me permite? Si sigo bombeando y la presión es mucha, entonces ya este cono de salida que tengo acá, ya por la presión vence al resorte, regresa y permite que el fluido retorne nuevamente al tanque. Los sistemas hidráulicos, o sea, los circuitos son circuitos cerrados, no es como en neumática, aire que se usa, aire que se bota, acá no es así. Aceite que se usa, retorna al tanque. Por eso tiene cañerías de retorno y cañerías de avance. Ya todo el aceite regresa al tanque. Ya quiero que se entienda bien, este sistema. Observen bien. Al levantar la palanca, succiona el aceite del tanque. Al bajar la palanca del bombín, ya el aceite succionado se cierra por esta válvula antirretorno y se abre esta válvula, ya permitiendo que drenar aceite a estos conductos para que el peso se eleve, ya para que no regrese el aceite nuevamente para dar otro movimiento. Actúa esta válvula antirretorno que permite que el aceite que tenemos acá en este pistón no regrese, ya. ¿Para qué? Para que el peso no baje, sino vaya de su